Primera de Timoteo capítulo número 1 y versículo número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Acabamos de leer al apóstol Pablo, y él escribe esta carta a Timoteo, su discípulo. Durante muchos años llegué a creer que Pablo estaba siendo modesto al considerarse como el primero de todos los pecadores. Sin embargo, con el paso de los años, conforme he ido estudiando las Escrituras, he llegado a la conclusión de que Pablo no fue modesto. Él estaba consciente de la gracia de Dios en su vida. Y es que cuando examinamos la vida de Pablo, que antes de su conversión era Saulo de Tarso, posiblemente Pablo experimentó una de las conversiones más dramáticas e insólitas de todo el Nuevo Testamento. Para mencionar unos breves atisbos acerca de Pablo, estamos hablando de un hombre que era el perseguidor de la iglesia, el imponente Saulo de Tarso, un hombre que había sido educado nada más y nada menos que a los pies del respetado rabino llamado Gamaliel, posiblemente el equivalente a la Universidad de Harvard en Massachusetts, o la Universidad de Yale en Connecticut, o la de Princeton en Nueva Jersey. Pablo era un políglota, un hombre muy intelectual, un hombre que además de eso contaba con la ciudadanía romana, la más prestigiosa de ese entonces. Pero con todo y eso que acabamos de nombrar acerca de él, era un hombre equivocado, era un hombre que se encontraba en el camino incorrecto. Así que él decide escribir esta carta. Y además de eso, él admite que él era el primero de los pecadores. Él estaba consciente de que ese encuentro que tuvo camino a Damasco con el Cristo resucitado había sido un encuentro transformador, porque la gracia de Dios había venido sobre su vida. Y aunque no quiero ahondar meticulosamente en toda la vida de este grandioso personaje, quisiera extraer 3 principios que nos pueden servir para poder vivir en victoria y experimentar día a día la gracia de Dios. El primer principio es que no importa lo que les parezcamos a otras personas, todos tenemos un lado oscuro en la vida. No importa cuán decentes usted y yo parezcamos, todos tenemos un lado oscuro en nuestra vida. Mi madre suele decir que todos somos como la luna. Todos tenemos un lado oscuro. Y es que todos tenemos un sótano en nuestra vida donde se encuentran cosas que muy pocos conocen. La única diferencia es que Saulo, después de esa conversión, se transformó en Pablo y no tenía ningún reparo en gritar a los 4 vientos la grandiosa transformación que había experimentado mediante la gracia de Dios. Pablo se había vuelto totalmente sincero y vulnerable al abrir su testimonio y contar las atrocidades que había hecho por falta de ese encuentro glorioso con la gracia de Dios. Así que recuérdelo, todos tenemos un lado oscuro en nuestra vida, pero que no nos exime de la gracia de Dios. Por muy oscuro y vergonzoso que sea esa parte que ocultamos en nuestra vida, la gracia nos está esperando con los brazos abiertos. El segundo principio que encontramos en la vida de Pablo es que nadie está más lejos de la gracia de Dios. Nadie está por encima de la gracia divina. No hay pecado, no hay acto, por vergonzoso que éste sea, que esté más allá de la gracia sobrenatural que Dios ofrece darnos cuando nos rendimos a Él y a su Hijo Jesucristo. Y Pablo experimentó eso. Pablo llegó a la conclusión que la gracia de Dios es tan profunda, tan amplia y tan incomprensible que no hay pecador ni pecado que pueda escapar de esa gracia. Así que si usted ha llegado a pensar que su pasado es demasiado vergonzoso o que sus pecados son demasiado sucios, quiero decirle que eso no espanta la gracia de Dios sobre su vida.
Y el tercer y último principio es que siempre en Dios, a través de su gracia, podemos encontrar un nuevo comienzo en nuestra vida. Y Pablo es un fiel testimonio acerca de lo antes mencionado. Pablo pasó de ser anteriormente Saulo, el perseguidor de la iglesia, un hombre que sentía un celo totalmente equivocado por la iglesia del Señor Jesucristo, a convertirse en el apóstol a los gentiles. Él encontró un nuevo comienzo en Cristo. Y usted y yo también podemos encontrar un nuevo comienzo si decidimos abrazar la gracia de Dios y permitir que ésta transforme nuestra vida. Hace años tuve la oportunidad de leer un himno que impactó mi vida profundamente en el seminario. El himno dice así: oh gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego y visión Él me dio. Espero que usted y yo, al igual que el apóstol Pablo, podamos tener un encuentro transformador con la gracia que solamente Dios, en la persona de Jesucristo, nos puede brindar. Que esté muy bien.